Bienvenidos a la revisión documental, tarea número 2. Mi nombre es Viviana Andrea Ospina Holguín. Primera pregunta. ¿La internacionalización se trata de intercambio cultural? Además de la reflexión sobre la propia acción, también se puede aprender analizando mirando, teniendo en cuenta las experiencias de otros. El análisis de las acciones de otras personas, es decir, la reflexión sobre sus narraciones, es también fuente de conocimiento teórico a través del aprendizaje vicario. La manera auténtica de ver cómo el conocimiento se relaciona con la acción es observando cómo ocurre verdaderamente esa relación en quienes se ven obligados a realizarla, esto es, los prácticos y los profesionales. Este concepto es comprendido por Knight, citado por Quine en el 2003, como el proceso de integrar la dimensión internacional e intercultural a las funciones de docencia e investigación social de las universidades. Esta definición implica un proceso dinámico y no tanto un conjunto de actividades aisladas que se encuentra estrechamente relacionado con las tres funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. Participamos de la idea de que la acción es el origen del conocimiento, citado por Piaget en 1975. Abro comillas, sin experiencia no puede haber pensamiento. Gimeno en 1998. Son en 1983 ha analizado cuál es la epistemología de la práctica implícita en aquel tipo de actividades que, como ocurre en la enseñanza, se caracterizan por actuar sobre situaciones que son inciertas, inestables, singulares y en las que hay conflictos de valor. John ha interpretado la epistemología de la práctica de los profesionales como una reflexión en la acción. Consideramos que, abro comillas, aprender a mirar lo que ocurre en las aulas hay que saber qué queremos mirar. Si el conocimiento objetivo se forma sobre la acción, ese conocimiento permitirá comprender las acciones que se realicen. Así, la práctica educativa está presente en el trabajo del aula, pero una vez codificada, forma la cultura educativa y está a nuestra disposición como el conocimiento elaborado. Gimeno en 1998. La internacionalización de la educación superior desde el punto de vista de Madera en el 2005 se convierte en una estrategia de carácter transversal que permite la transferencia de saberes y recursos que facilitan este cambio. Segunda pregunta. ¿La internacionalización puede dar un significado adecuado al aprendizaje de los estudiantes, docentes y comunidad académica en general? Para este proceso es muy importante tener en cuenta que desde la didáctica general consideramos importante formar un maestro que sepa intervenir en el aula, gestionar y organizar los aprendizajes, es decir, un maestro que sepa hacer y al mismo tiempo sea capaz de argumentar el porqué de sus decisiones desde los presupuestos teóricos que avalan sus intervenciones. La formación de profesores y profesoras implica mucho más que el conocimiento de la propia disciplina. Requiere también conocimientos pedagógicos y un saber práctico necesario para poder intervenir sobre una realidad singular, compleja e incierta, en la que trabajar con acierto requiere una constante toma de decisiones. La única garantía de que estas decisiones sean las más adecuadas solo puede venir de una reflexión fundamentada teóricamente. Cita de Valenila, 1995. Como consecuencia de ello, el eje vertebrador de la formación de los futuros docentes ha de ser la construcción de su pensamiento profesional, de forma que se les lleve a relacionar e integrar todo el conocimiento pedagógico, tanto teórico como práctico. Es la práctica continua y conjunta de la reflexión y de la acción la que permite el progreso de nuestro conocimiento, junto con la transformación de la realidad. Kimais, 1985. En este caso, es importante analizar las demandas sociales y culturales de las instituciones de educación superior con respecto al contexto,
ya que estos conforman el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y procedimientos, al igual que las destrezas que contribuyen a la socialización del proceso de aprendizaje dentro de las pautas culturales de una comunidad. Desde esta perspectiva, la internacionalización del currículo asume las intenciones educativas de una sociedad para un determinado momento de su desarrollo o por consiguiente, el currículo se convierte en la instancia a la socialización del alumnado dentro de las pautas en una instancia mediadora entre la institución y la sociedad para el logro de estos propósitos. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre internacionalización y globalización? Por su parte, Benton, en su exposición en el Foro sobre Internacionalización de la Educación Superior, realizado en la Universidad del Cauca en marzo de 2008, dice que la universidad observa críticamente la globalización, se apropia de sus aspectos positivos, recodificando los valores y tendencias que apartan el sistema mundial del desarrollo humano efectivo para todos. Trasciende el mercantilismo educativo y social, la competitividad dura, las relaciones internacionales a favor de la construcción de la sociedad del conocimiento, apoyada por una cooperación solidaria horizontal, propiciando pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad. De este modo, la relación entre globalización, entendida concretamente para la educación superior, y la internacionalización la describe Knight de la siguiente manera. La globalización es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores, ideas a través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada nación. La internacionalización de la educación superior es una de las maneras en que un país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la idiosincrasia de la nación. Por ende, ambos conceptos, aunque distintos, están vinculados dinámicamente. La globalización puede considerarse como el catalizador, en tanto que la internacionalización es la respuesta, si bien una respuesta proactiva. A pesar de la estrecha relación manifiesta entre los procesos de globalización y la internacionalización de las universidades, es importante diferenciar ambos conceptos, ya que no hacen referencia a los mismos procesos dentro de las universidades. Thurman propone la siguiente distinción entre internacionalización de la educación superior y la transnacionalización del sector educativo. Mientras en la internacionalización se propugna, siguiendo los lineamientos de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, por una cooperación internacional solidaria, con énfasis en la cooperación horizontal basada en el diálogo intercultural y respetuosa de la idiosincrasia e identidad de los países participantes, así como el diseño de redes interuniversitarias y de espacios académicos ampliados en la transnacionalización, se trata de facilitar el establecimiento en nuestros países de filiales de universidades extranjeras, de una cooperación dominada aún por criterios asistenciales, así como la venta de franquicias académicas, la creación de universidades corporativas, auspiciadas por las grandes empresas transnacionales, los programas multimedios y las universidades virtuales controladas por universidades y empresas de los países más desarrollados. Este nuevo panorama que comienza a configurarse en otros países ha hecho surgir voces de alerta por el riesgo que representa para nuestra soberanía e identidad nacional. Es así como Thurman menciona además que la internacionalización tiene muchos más beneficios para la educación superior que la transnacionalización, ya que se caracteriza por inspirarse en principios de solidaridad, como lo establece la Declaración Mundial. Reúne a la cooperación horizontal tanto como a la norte-sur, privilegia los hermanamientos entre universidades,
las redes académicas y la constitución de espacios académicos ampliados. En cambio, la transnacionalización prioriza el establecimiento de filiales en el extranjero, de las universidades de los países más avanzados y el sistema de franquicias. Estas reflexiones de Thurman hacen entonces un llamado a la comprensión y el análisis de los conceptos, tomando en consideración las perspectivas social, política y económica de las universidades del país. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la internacionalización? Es así como Knight, citada por Qian en el año 2003, clasifica en 4 las razones por las que las universidades desean internacionalizarse. En la literatura se encuentran diversas motivaciones por las cuales se desea impulsar la internacionalización de la educación superior. Estas diferentes motivaciones e incentivos se han presentado a lo largo de la historia, dependiendo del momento histórico y del contexto económico imperante. En primer lugar, se encuentran las razones políticas, que hacen referencia a la posición del país y a su rol en el mundo, donde la educación superior desempeña un papel importante en el posicionamiento mundial del país. Aquí cobran relevancia estratégica todos los conceptos relacionados con seguridad, paz e influencia ideológica, entre otros. De este modo, la internacionalización contribuye al posicionamiento político del país y las becas a estudiantes son consideradas en este sentido como una inversión política, ya que las personas becadas, consideradas líderes, regresan a sus países de origen con un mayor conocimiento y simpatía hacia el sistema político, la cultura y los valores del país que les acogió durante su formación. También se hace referencia a las razones económicas, donde la internacionalización de la educación superior se visualiza como una manera de proveer la competitividad internacional de la nación y contribuir al desarrollo económico y tecnológico. Desde una perspectiva institucional, una universidad puede recibir importantes recursos financieros derivados del pago de los estudiantes extranjeros matriculados, lo cual es una orientación muy importante en el caso de algunos países europeos y de algunas universidades en Norteamérica. Así lo explica Knight cuando afirma que algunos métodos eficaces para mejorar y mantener la competitividad son el desarrollo de un personal bien capacitado y bien informado y la inversión en la investigación aplicada. Ambas estrategias implican al sector de educación superior y por ello en los ámbitos nacional y regional, la internacionalización del sector de la educación superior y el desarrollo económico y tecnológico estrechan sus vínculos cada vez más. John Melley, citado por Pedregal en el 2003, señala que el principal motivo para que la educación superior se internacionalice se debe a los retos planteados por la aparición de una economía cada vez más competitiva y global. Además de las siguientes razones: una forma de diplomacia cultural, una forma de reducir percepción política y cultural de aislamiento, un vehículo para promover el entendimiento internacional entre sus ciudadanos, una obligación moral de los países desarrollados de proveer ayuda a los países en desarrollo más allá de sus fronteras. De esta manera, tal y como lo resume Geisel Ávila, el fin último de la internacionalización es promover la convivencia social y cultural, la paz entre todos los pueblos del mundo. También lo es la erradicación de la miseria y de la hambruna, así como la contención del deterioro creciente del medio ambiente y los problemas de salud pública, entre otros. Finalmente, se tienen razones culturales que propician el proceso de internacionalización de la educación superior. Este aspecto se refiere al papel y al lugar que tiene la propia cultura y el idioma para el país, así como a la importancia de entender idiomas y culturas extranjeras. Geisel Ávila agrega que el intercambio internacional se visualiza como un valor agregado a la calidad de la educación superior,
ya que permite a los y las docentes y a estudiantes continuar su formación académica en otras universidades que ofrecen opciones diferentes. También favorece la actualización de docentes y de planes de estudio si el intercambio se realiza con instituciones cuya calidad sea reconocida. NAI aclara que esta razón académica está relacionada directamente con la historia y el desarrollo de las universidades. A la vez hace un llamado a mantener una actitud crítica con este enfoque al afirmar que la movilidad de profesionales y la dimensión internacional en la investigación existe desde hace cientos de años. Dentro de este último punto, Cain, en el 2003, considera que la preservación y promoción de la cultura nacional es una motivación fuerte para aquellos países que consideran a la internacionalización como un camino para respetar la diversidad cultural y servir de contrapeso al efecto de homogeneización que se percibe con la globalización. Se tiene entonces que la internacionalización se plantea como una oportunidad para que las universidades se replanteen este tema, tomen posición acerca de las principales motivaciones que tienen para internacionalizar su oferta curricular y valoren tanto los beneficios como los riesgos que implican estos procesos, tanto para las universidades como para las carreras propiamente. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de la internacionalización? En un estudio realizado en el 2005 por NAI para la Global University Network for Innovation, GUNI, citado por la Japan Society for the Promotion of Science, para el que encuestó a instituciones de educación superior de 95 países, se concluye que para la mayoría de las directivas y de los directivos de las universidades, la internacionalización de la educación superior tiene grandes potencialidades y beneficios, así como riesgos. Dentro de los beneficios se mencionaron a estudiantes y funcionarios más orientados hacia una perspectiva internacional, el mejoramiento de la calidad académica, el fortalecimiento de la investigación y la producción de conocimiento, innovación en el currículo, en la docencia, en la investigación, promoción de mayor entendimiento y solidaridad internacional. Dentro de los riesgos se señalaron los siguientes: homogenización y comercialización de los programas educativos, incremento en el número de títulos extranjeros y o proveedores de baja calidad, pérdida de cerebros, crecimiento elitista en cuanto al acceso de las oportunidades de educación internacional, sobreuso del inglés como un medio de instrucción y pérdida de la identidad cultural y nacional. Tal y como lo resuelve FEDEROP en el 2009, la internacionalización de la educación superior no debe tratarse como una panacea, a pesar de sus reconocidos beneficios. Dentro de los riesgos y desafíos que se señalan, el más notorio es el que se deriva de una cierta posición predominante dentro de la tendencia mercantilista del proceso, donde la internacionalización se asume como un camino o alternativa de intervención ideada por las instituciones de los países desarrollados hacia los países con menos desarrollo. Dentro de las principales finalidades y bondades de la internacionalización de la educación superior tenemos lo siguiente: obtener reconocimientos académicos y competitividad nacional e internacional, recibir respuesta favorable en la gestión y suscripción de convenios de cooperación internacional, hacer más atractiva la oferta académica de sus programas universitarios, tanto para extranjeros como para nacionales. Facilitar la homologación en el exterior de los títulos profesionales de sus egresados. Posibilitar el desempeño profesional de sus egresados a nivel internacional. Lograr la acreditación institucional como instituciones de educación superior y de la alta calidad académica de sus unidades académicas. Mejorar su posición en los rankings internacionales como instituciones de educación superior y el de sus programas universitarios. Aumentar y cualificar el intercambio de conocimientos, investigación y transferencia de tecnologías, lo que redunda en mejores resultados en los procesos de formación educativa universitaria. ¿Qué desventajas encontramos? En 1996, González cita a Turman en el 98 con respecto a lo siguiente:
señalaba que las universidades latinoamericanas coincidían en más elementos negativos que positivos. La describía libresca, dogmática y memorizante, donde no se enseñaban las ciencias ni se realizaba investigación científica, carecía de bibliotecas y laboratorios y estaba integrada por facultades autónomas en las que primaba un espíritu más gremial que universitario. Sus autoridades eran más políticas que académicas y eran electas por cortos periodos. Persisten en la actualidad problemas mayores como lo son la sobrepoblación estudiantil, instalaciones deterioradas, escasez de equipos y laboratorios, material obsoleto, aprendizaje deficiente y ausencia de actualización de planes de estudio, carencia de competencias o personal docente mal preparado. Dentro de estas ventajas encontramos mejorar en los rankings internacionales de acuerdo a la calidad académica, obtener reconocimientos y competitividad internacional, recibir respuesta favorable en la suscripción de convenios de cooperación académica, hacer más atractiva la oferta académica para nacionales y extranjeros, facilitar la homologación en los títulos en el exterior con respecto a los títulos de sus egresados, posibilitar a sus egresados el desempeño profesional en el exterior y lograr la acreditación internacional de calidad académica. Sexta pregunta. ¿La internacionalización se construye y se desarrolla a partir de la situación propia de cada sistema? La internalización de la educación universitaria formalmente parte desde el 2003, cuando por iniciativa del Consejo Nacional de Rectores pertenecientes a la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, proponen la internacionalización de la educación superior como tema principal de agenda y concluyen trabajar en las siguientes líneas: movilidad estudiantil, movilidad docente, desarrollo curricular, reconocimiento y transferencia de créditos, conformación de redes, aseguramiento de la calidad, educación a distancia y tecnologías de la información y la comunicación. Posteriormente se integra el Comité Interinstitucional para la Internacionalización de la Educación Superior, en el que participan el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETES, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, el Consejo Nacional de Acreditación, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUM y la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI, y procura generar sinergia entre todas las instituciones educativas del país para lograr las metas de inserción de la educación colombiana en el contexto mundial. La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI se gestó como una alianza interinstitucional para facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas y las de ellas con el resto del mundo, la cual a nivel nacional ha venido impulsando este proceso a través de estudios para lograr la sensibilización y capacitación a la comunidad universitaria nacional sobre el tema y motivar a todos sus estamentos para que conciban la internacionalización como un componente relevante de la cultura institucional. Dentro de los procesos de diseño e implementación del proceso de internacionalización universitaria, es importante atender las tendencias internacionales y acoger los desarrollos conceptuales que se han publicado sobre el tema, particularmente en la dirección de reconocer su agrupación en dos dinámicas. Primera, la dinámica exterior hacia afuera, que hace relación a todas las acciones encaminadas a promover la movilidad académica externa y la prestación de servicios de educación a través de la frontera. La segunda es la dinámica interna o hacia adentro, o internacionalización en casa, Nilsson 2003, como se le conoce internacionalmente, referida básicamente a determinar lo que sucede en el campus universitario y concretamente en el salón de clases, frente al aspecto tridimensional de la internacionalización.
internacional, cultural y global, y la relación estudiante-profesor, no solo frente a la movilidad académica, sino particularmente a las estrategias, los programas y las acciones encaminadas a traer al campus universitario esta dimensión. Dentro de las variables que intervienen en el proceso de internacionalización del currículo a nivel interno y externo son los siguientes. Lo constituyen los siguientes elementos. Primero, planes de formación, que está relacionado con las variables como lo son modelo pedagógico, estrategia didáctica, planes de estudio internacionales. Los indicadores para realizar el proceso de valoración está relacionado con las tendencias y referentes internacionales, los comparativos con los planes formativos. El segundo elemento está relacionado con los idiomas extranjeros. Dentro de las variables que intervienen son lo multilingüe, la formación de docentes y estudiantes. Los indicadores están relacionados con la oferta de asignaturas en idiomas extranjeros, las actividades bilingües en los campus. La biblioteca internacional. Las variables que se relacionan son sistema de catalogación, la base de datos, la biblioteca virtual internacional, y los indicadores están relacionados con la afiliación a bibliotecas internacionales, libros en idiomas extranjeros, entre otros. El elemento está las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Dentro de las variables se encuentran relacionadas con plataformas educativas, electrónicas, blogs, foros, web conference, base de datos. Y los indicadores son cursos virtuales, videos educativos, software especializados. Dentro de la formación docente encontramos las variables como el perfil internacional de los profesores y dentro de los indicadores las redes horizontales de cooperación, estudios posgraduados en el exterior, entre otros. Las actividades que integran el proceso de internacionalización de la educación superior encontramos dentro de la proyección social los convenios de cooperación académica con instituciones internacionales, la ejecución de proyectos con impacto socioeconómico internacional, la obtención de la acreditación internacional de alta calidad y la oferta educativa internacional. Dentro de la investigación, proyectos de investigación conjuntos con pares extranjeros, divulgación internacional de los resultados de la investigación, participación en redes científicas internacionales, patentes de invención, innovaciones y otros productos resultantes de procesos investigativos. Dentro de la docencia, docentes con estudios de posgrado internacionales, movilidad académica internacional de docentes, docentes que orientan cursos en idiomas extranjeros, la participación internacional de docentes en congresos, seminarios, conferencistas y dentro del currículo, el plan de formación actualizado con referentes internacionales, programas en conjunto con instituciones de educación superior extranjeras para doble titulación, pasantías, prácticas e intercambios, la inserción en el plan de estudios de asignaturas de cultura y conocimientos internacionales y las asignaturas orientadas en idiomas extranjeros. A continuación referencio la cibergrafía y muchas gracias por la atención.